Llegue mi grito ante el Señor. Por tu palabra, hazme comprender. Llegue mi súplica a tu presencia. Líbrame por tu promesa, Señor. Mis labios proclamarán tu alabanza, pues tú me enseñas tus preceptos. Mi lengua proclama tu promesa, pues justos son tus mandamientos. Acuda tu mano en mi socorro, pues he elegido tus ordenanzas. Anhelo tu salvación, Señor. Tu ley hace mis delicias. Que mi ser viva para alabarte. Que tus disposiciones me ayuden. Me he descarriado como oveja. Ven en busca de tu siervo. No olvido tus mandamientos. Escudriñame con tu amor, háblame, acércate, quiero conocer más de ti. Gracias te damos a ti, Padre del cielo, porque con tu palabra iluminas toda nuestra vida. Gracias, Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Por Él te alabamos y te damos gracias. Él es el don precioso, la perla preciosa, el tesoro escondido. Él es nuestro Salvador. Él es el Señor. Y en su nombre, Padre del cielo, queremos suplicarte que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Tú eres el Dios de la creación. Crea en nosotros hombres nuevos. Muévete, tócame, escudriñame con tu amor, háblame, acércate. Les he estado compartiendo en este programa una serie de preguntas que aparecen en un texto de uno de los un biblista que es un estudioso tremendo de la palabra de Dios. Él se llama Raymond Brown y él tiene un texto que se llama 101 preguntas sobre la Biblia, y hemos estado en este programa respondiendo en estos días preguntas que tienen que ver con ese documento. Y bueno, hay una pregunta que le hacen a Brown en este texto, que es esta: ¿qué quiere decir que la Biblia es una biblioteca? Quiero aclarar un poquitico, hacer como una explicación antes de responder la pregunta, de contarles la respuesta del autor. Cuando hablamos de Biblia, la palabra Biblia significa biblioteca o colección de libros. Entonces, cuando usted en su casa tiene una Biblia, no solamente tiene un libro, es decir, no es un mero libro, sino que es una colección de pequeños libros. Entonces, desde ahí ya uno puede entender que la palabra debe ser justamente comprendida como no como un libro completo, como un libro entero, sino como una colección de libros. Y ya desde ahí entonces respondamos la pregunta, hagamos la respuesta que nos regala entonces el autor. María, hoy mi corazón quiere pedirte que me enseñes a ser como tú, dulce María, como tú viviste quiero vivir, amando y adorando al Señor, escuchando hacer su voluntad. La respuesta entonces del autor: a menudo hablamos de la Biblia en singular como si se tratara de un solo libro.
Eso haría justicia a su origen divino. No obstante, la Biblia es una colección de unos 70 libros, 73 según los católicos, 66 según los protestantes. Pero mi calificación de biblioteca no se debe solo al número de libros. Lo importante es reconocer que la Biblia abarca libros de distintos géneros literarios, escritos en distintas épocas y en distintos lugares. Tal vez los primeros libros del Antiguo Testamento tomaron forma unos 800 o 700 años antes de Jesucristo, aunque algunas de las tradiciones que recogen fueran escritas con cientos de años de antelación. El último libro del Nuevo Testamento se escribió probablemente a principios del siglo II. De ahí que se diga que la Biblia tardó 1000 años en escribirse. En este periodo de tiempo, los autores bíblicos se habrían estado enfrentando con muy distintos problemas y fueron corriendo distintas etapas en la percepción teológica que condicionaban su manera de transmitir la revelación de Dios. No vamos a dar por supuesto que el autor humano tuviera una visión completa desde el principio. Lo que él captó quedó plasmado en lo que iba a resultar útil a sus contemporáneos. La idea de que Dios está hablando a través del autor humano, o sea, comunicándose, no elimina esa limitación, porque Dios siempre trata a los hombres tal como son y respetando su condición. Era un pequeño comentario de mi parte. En la práctica, ¿qué resultados se derivan de considerar la Biblia como una colección de libros y no como un solo libro? Respuesta. Aquí la terminología tiene grandes efectos prácticos. Cuando alguien se me acerca para decirme la Biblia dice esto, mi primera pregunta es ¿qué libro de la Biblia? Se pueden encontrar autores bíblicos hablando del mismo tema de manera muy distinta. Más aún, la comprensión de la Biblia como una biblioteca afecta a las expectativas de los lectores cuando empiezan a leer las páginas de un autor en concreto. En una biblioteca moderna los libros se encuentran distribuidos según su temática: historia, biografías, novelas, dramas, poesía. Cuando uno entra en una biblioteca solicita un libro. La primera pregunta que le hará el bibliotecario será ¿qué tipo de libro? Esa pregunta también tiene mucha importancia a la hora de ponerse a leer la Biblia. Algunos de los errores más importantes en el comentario de la Biblia se han debido al supuesto absolutamente gratuito de que todos los libros de la Biblia son históricos. Hoy en día, los libros tienen cubiertas en las que se dice al lector de qué tipo de libro se trata, y los lectores automáticamente saben a qué atenerse gracias a esa información. Ninguno toma en sus manos un relato de Sherlock Holmes creyendo que va a leer una auténtica historia de un personaje que vivió en Londres a finales del siglo pasado. Los libros de la Biblia no tienen cubiertas, y una tarea importante de los biblistas es dotar a cada libro con una introducción que ayude a su identificación. Se ha desperdiciado mucho tiempo tomando las dimensiones de la boca de un pez para poder demostrar la historicidad del libro de Jonás. Una simple introducción que explique el carácter o al lector que se trata de una parábola, no de un hecho histórico, ahorra una gran confusión. La respuesta entonces a esa pregunta de ¿qué queremos decir con que la Biblia con que la Biblia en realidad es una biblioteca o una colección de libros? Brown responde que no solamente el tema es que sean distintos libros, sino que hay que tener en cuenta que al hablar de biblioteca hablamos de una colección de libros con distinto contenido y sobre todo con distinta manera de ser escritos, con distintos autores, con distintos contextos.
Y eso tiene una implicación tremenda, porque el error grande que uno tendría a la hora de leer la palabra es creer que es un libro completo, es creer que todo es histórico, o es creer que todo es ficticio, o es creer que todo es mentira, o es creer que todo es una cosa caída del cielo. Entonces, el hecho de que sea una biblioteca, una colección de libros, la primera alerta que nos da es que es distinto Santiago de Pablo, Mateo de Lucas, Lucas de Juan. Cuando uno lee, por ejemplo, los evangelios, muchas veces la gente se pregunta, bueno, y en definitiva, ¿quién tiene la razón? Porque hay uno que dice una cosa y otro que dice otra cosa y otro que dice que fue acá, otro que... Para ponerles un ejemplo sencillo, cuando Mateo nos dice que Jesús dio el discurso o sermón de la montaña, dice que fue en una montaña, pero cuando Lucas nos habla del sermón, nos dice que fue en una llanura, que fue en un llano. Y entonces cualquiera podría decir, esos dos están como medio raros, porque ¿cómo así que uno fue en la llanura y otro fue en la montaña? Pero es que cada uno quiere expresar con el lugar cierto mensaje. Por ejemplo, en el caso de Mateo nos está haciendo referencia a ese Antiguo Testamento donde Moisés recibe de parte de Dios la ley, y entonces Moisés es como el emisario de Dios que comunica al pueblo la alianza o la ley, y en este caso es Jesús el que, sentado en la montaña, igual que Moisés, está dando una nueva ley. Fíjense ustedes la diferencia. Y entonces habría que, a la hora de leer la palabra, saber de qué tipo de autor estamos hablando. Cuando usted va a leer una obra literaria, cuando usted está leyendo libros de literatura, cuando usted lee, no sé, a José de la Cuadra, es muy distinto lo que dice el uno, la manera como se expresa el uno, a cómo se expresa el otro. En mi caso, por ejemplo, que conozco a Gabriel García Márquez, sé que es muy distinto a lo que escribe Jorge Borges o a lo que escribe Mario Benedetti. Son completamente distintas las intencionalidades, son completamente distintas como las maneras de expresarse y los contextos. Entonces es un buen punto a la hora de leer la palabra. Cuando uno llega a una biblioteca, dice Brown, uno pregunta por un libro y el bibliotecario le pregunta qué clase de libro. Entonces usted en la palabra de Dios se va a encontrar con de todo. O sea, hay libros que tienen una historicidad no entendiéndola como la entendemos nosotros hoy en día, la historia moderna, pero son históricos, así los define el canon bíblico, los define como libros históricos. Hay libros que son proféticos y entonces tienen un género literario que es profético. Hay libros que son apocalípticos o tienen géneros literarios o figuras literarias apocalípticas. Hay libros que son líricos. Hay libros que son poéticos, hay libros que son como en especie de sentencias y los llamamos libros sapienciales porque son que recogen la sabiduría de todo el pueblo. Hay libros que son como el género literario del Evangelio. El Evangelio se convierte en un género también. O también hay cartas, hay cartas, hay escritos, hay discursos, homilías, hay cualquier cantidad de géneros y de diferencias entre un libro y otro. Entonces, a la hora de leer la palabra, mis hermanos, hay que tener muy en cuenta de qué autor estamos hablando. Entonces, la siguiente pregunta que le hacen a Abraham es: ¿cuál es como una implicación práctica del hecho de que sean distintos los textos, de que sean distintos los autores, o más bien de que la Biblia sea una biblioteca? Vamos a mirar de qué se trata esa prácticamente, qué consecuencias nos trae el hecho de